Sin duda alguna hay mucho que hablar aquí en el programa en Política y Poder y con los actores que en estos momentos están participando del análisis de la realidad nacional y sobre todo de qué forma poder superarla. Estamos en la comunicación en estos momentos con Alfredo Yalán. Él es abogado y también lo vamos a consultar sobre varios temas de interés político nacional. Doctor Yalán, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, distinguido periodista. ¿Qué tal, doctor Yalán? Bueno, gracias por responder el llamado de BESTV para consultarle sobre su opinión de lo que está pasando en estos momentos en el país. ¿Usted encuentra como ciudadano, le pregunto como ciudadano, una salida de esta crisis? Dice, gracias por invitarme, un saludo a toda su audiencia y voy a ser breve porque sé que el tiempo también es corto de la entrevista. Voy a aludir a las palabras del gran hombre peruano Manuel González Prada. El Perú es un país enfermo, porque donde pones el dedo sale pus. Y según las palabras del expresidente Benito Juárez de México, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan. Y usted me pregunta, eso estamos viviendo en el Perú. ¿Quién es el traidor? El traidor son todos los líderes, todos los políticos que antes de llegar al poder dicen una cosa y cuando llegan al poder hacen todo lo contrario a lo que prometieron antes. ¿Y usted podría mencionar algún nombre como ciudadano? ¿Quiénes son esos políticos traidores que en estos momentos están haciendo todo lo contrario a lo que prometieron? Fíjese usted, del año 90 al 2000 hemos tenido un presidente. ¿A dónde está nuestro presidente? Cárcel. Del 2001 al 2005 hemos tenido otro presidente que está por venir. Del 90 al 2000 el señor Fujimori. Del 2001 al 2005 el señor Toledo. Del 2005 al 2006 al 2010 el señor Alan García. Del 2011 al 2015 el señor Ollanta. Del 2016 al 2018 el señor PPK. Del 2018 al 2020 ya sabemos quién estuvo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes son las personas que son traicionados? Los presidentes. ¿Hay algún presidente que podría salvarse dentro de esta situación que ve usted, que atraviesa en el país? Bueno, nuestro presidente que se podría salvar, objetivamente hablando, pues puede haber sido el presidente interino Paniagua, ¿no? Donde no se escucharon muchos actos de corrupción y un poco el gobierno de Belaúnde, pues. Pero después, todos los presidentes de la República han terminado con procesos, si no en la cárcel. Pedro Castillo, por ejemplo, ¿qué opinión le merece? Bueno, el señor Pedro Castillo no estuvo preparado para el cargo. No estuvo preparado. Nos hemos dado cuenta que el gran problema de nuestro país y creo de Latinoamérica es que, le voy a explicar rápido, es como si usted y yo quisiéramos ser odontólogos de la noche a la mañana y usted no se dejaría sacar el diente por mi persona ni yo de usted. Entonces en el Perú, mientras que no hayan facultades de ciencia política, o sea, se preparen cientistas políticos, cualquier persona quiere ser político, cualquier persona. Y como cualquier persona quiere ser político, cualquier persona quiere ser dentista, lo terminan hasta desfigurando al paciente que es el Perú. Así de sencillo. Y cualquier persona cree ser política, no solamente que quiere, cree ser política. Pero en estos momentos que está pasando, por ejemplo, si hablamos de Puno, hablamos del sur, del Cusco, regiones donde están más agudas las protestas, ¿cuál es el caldo de cultivo que se encuentra allí para esas formas muy violentas de manifestarse? Bueno, mire usted, este problema es complejo. Ya le digo que desde Manuel González Prada, 1888, que el Perú era un país enfermo y sigue siendo enfermo. Donde pones el dedo decía en salida pus, yo creo que ahora sale con el debido respeto de la teleaudiencia, sale SIDA ya. Este problema es un problema educativo, es un problema de fondo, mientras que seamos uno de los últimos países desarrollados o subdesarrollados en educación, no vamos a lograr nada. La educación que nos da desarrollo intelectual. Estamos en el último lugar en los concursos internacionales, de acuerdo a las pruebas de PISA, que se hace una prueba a los jóvenes de 15 años. Nos da desarrollo físico. ¿Cuántos años hemos ido al Mundial? Y de suerte fuimos al Mundial por un gol. Y la gente se ilusiona que vamos a ir al Mundial. Nos da desarrollo ético y moral. ¿Cuántos hogares están disociados? Antes de llegar a los 2 años de casados se disocian. ¿Cuántas parejas ahora están circunstancialmente y después terminan? ¿Cuántos hijos no terminan de ser hijos y ya son padres? ¿Cuántos profesionales
no terminan de ser alumnos y ya son profesionales. Las universidades no forman profesionales, fabrican profesionales. Entonces, ese es el círculo vicioso, es un problema educativo nuestro. Dentro de esta situación, la corrupción, ¿cuánto terminó destruyendo el país? Mire usted, le voy a hablar para que la audiencia tome conciencia. ¿Sabe qué es corrupción? Es todo lo negativo, ¿ya? Y si nosotros nos ponemos a pensar, y no le voy a preguntar a usted por respeto, pero del 100% de hombres, más del 90% son infieles. No hablemos de las damas, que son unas damas excelentes. El primer acto de corrupción es traicionar a tu pareja. ¿Cuántas personas traicionan a sus parejas? Está el abogado, está el juez, el fiscal, el policía, y tanto podríamos hablar. De ahí empieza la corrupción. Y peor se agrava cuando estas personas infieles que traicionan a su pareja, que con la mano derecha le dan amor y con la izquierda le clavan el puñal, logran ocupar un cargo público. Así de sencillo. Pero sin entrar al tema de fidelidad o no, o de infidelidad, el tema de corrupción en el manejo del fondo público, ¿usted cree que es el principal cáncer del país? Mire usted, distinguido periodista, quiero dejarme entender, parece que no me he dejado entender. No, le entendí perfectamente, La familia es la célula básica de la sociedad y el Estado es una familia robustecida, una familia en grande. Estoy hablando de la infidelidad. Si yo en mi casa, traiciono a mi mujer y soy más del 90%, del 100% de hombres, cuando ocupo un cargo público voy a hacer lo mismo, y tal vez peor, porque si a mi mujer, a mi esposa, a mi pareja, que es la que más amo, la traiciono, ¿qué será con el erario nacional? Y esto no es nuevo, mire, ya Simón Bolívar había dado un decreto de la pena de muerte, y ese decreto se derogó, y curiosamente, ahora se ha derogado la pena de muerte solamente para traición a la patria en el Perú. Pero curiosamente, en el Tratado de San José de Costa Rica, que la sede está en Estados Unidos no forma parte del Tratado de San José de Costa Rica. Entonces yo pienso que la corrupción es un problema que nace en la familia, se traslada al Estado, y que mientras no existan penas severas, sanciones drásticas, esto va a seguir. Y doctor Yalán, ¿y su defendido, su cliente Juan Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, es un corrupto? ¿Perdón? ¿Su cliente Juan Silva Villegas, prófugo de la justicia, es un corrupto? Mire usted, el señor Juan Francisco Silva Villegas, el día 24 de mayo, que fuimos al Congreso de la República y donde expuse solamente 2 minutos ante la Comisión de Fiscalización, que estaba presidida por el congresista Ventura, no se le hizo ninguna pregunta, señor periodista, ninguna pregunta del caso que ahora se le investiga de Tarata, del puente Tarata, emblemático, y de las 7 obras emblemáticas chinas. Ni una pregunta, es más, ni se me permitió hablar mucho. A los 3 días fuimos a la Fiscalía de la Nación a declarar. ¿Qué estamos pidiendo desde esa fecha hasta ahora? Que se haga un peritaje contable, financiero en toda la obra del puente Tarata y en las 7 obras emblemáticas. Vamos al punto. Solamente un técnico perito te puede demostrar si ha habido corrupción o no ha habido corrupción. Desde el punto de vista, a la pregunta respondió de usted, si mi cliente es corrupto o no, en este caso en concreto, del puente Tarata y de las 7 obras emblemáticas, no lo es. De otros casos, no lo sé, porque no soy su abogado. Yo soy abogado en el caso del puente Tarata y de las 7 obras emblemáticas. ¿Qué ha pasado en el puente Tarata? Si me permite un minuto. El comité, conformado por 3 personas, comité, el señor Miguel Espinosa Torres, bachiller en contabilidad, regresamos a lo mismo, no estamos preparados, bachiller en contabilidad, presidente del comité, el ingeniero Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, ellos son los que han viciado, los que se han corrompido, los que han festinado en esa licitación del puente Tarata. ¿Y por qué? Porque el señor Edgar Vargas Más nunca participó en la licitación, a él le han falsificado la firma. Entonces, si usted me pregunta si mi cliente es corrupto o no,
Por más que mi cliente haya querido ser corrupto, no ha podido serlo. Mire, Ya. le estoy respondiendo frontalmente y con la verdad. Ya. Por más que mi cliente haya querido ser corrupto, no ha podido serlo. Porque el comité, que es como una especie de juez en contrataciones, prevaricó, vició, porque del día 12 de octubre del 2021 hasta el 19 de octubre del 2021, el señor Edgar Vargas Más, que está preso, dicho sea de paso, conjuntamente con el otro ingeniero Víctor Valdivia, Malpartida, que están presos los dos, ellos han falsificado las actas, nunca Ya. se reunieron. Pero, doctor Con la Yalán, finalidad de pero, conocerse pero, ellos mismos, o sea, pero, los doctor tres Yalán, estaban coludidos, los tres. Entonces, queda la en, pregunta queda en es, confusión. A si ver, yo quiero ser corrupto, estoy corrupto, ya, ¿en qué me voy a beneficiar si el comité vicia la licitación? ¿Qué voy a ganar? ya, No estoy ganando nada. queda en confusión, porque la lógica suya de corrupción está ligado al tema de infidelidad. En la estadística que usted nos puso, que me incluye a quien le habla, incluye usted hasta mi productor Aquile Guerrero, y también a su defendido, que el 100% de hombres son infieles y por lo tanto ya es corrupción y somos corruptos. Yo por eso le pregunto, si entonces Silva Villegas es corrupto aplicando la lógica que tiene usted. A ver, desde el punto de vista del derecho natural, más del 90% somos corruptos. Y aplicando el derecho Allá no somos positivo, 100%. estrictamente del Estado, Entonces Juan la Silva ley, pertenece la a... ley, lamentablemente esto no está, no está Entonces, regulado. Juan el Silva derecho pertenece natural, el a ese derecho selecto positivo. grupo de Porque si 10% que no son corruptos. Porque si estuviera regulado, créame usted, que más del 90% estaría en la cárcel. O sea, para usted Juan Silva Villegas pertenece ya no al 100%, nos ha cambiado la cifra usted, ahora pertenece al 10% selecto que no es corrupta, que no es infiel. Bueno, mire, el señor Juan Francisco Silva Villegas me contrató a mí para defenderlo en el derecho positivo. Pero defiende un En el derecho corrupto. natural, yo ignoro su vida. Si habrá sido mujeriego, no habrá sido mujeriego, si habrá querido su familia, no lo sé. A mí me contrató para ser abogado de derecho positivo. Ahora, si usted me pregunta en macro, el 90% de hombres Ya no es el sí 100. somos testigos nosotros. ¿Usted Ya, cuántos amigos ok. tiene? Y saque la cuenta cuántos amigos tiene. Amigos que los conoce. Yo no lo conozco, al señor Juan Francisco Silva Villegas no lo conozco. Ya. Pero yo del común de amigos que tengo, la mayoría son infieles. Y por eso es que existen hoteles, hospedajes por montón, más que colegios. Bueno, también existen bares, existen hoteles donde la gente va a descansar o va de viaje de tránsito. Sin embargo, usted en su momento dijo algo interesante. Si el teléfono hablara, que este país se viene abajo. ¿Cuándo va a hablar el teléfono de Silva Villegas? Para que se relate lo que pasó dentro del esquema de corrupción del gobierno de Castillo. Mire usted, no nos perdamos en la idea que vengo desarrollando. No. Lo único Yo que le está pidiendo mi cliente, yo le estoy preguntando al algo. cliente de la Fiscalía de la Nación, No, yo le estoy es que sea preguntando un algo. peritaje adecuado. Ya, Y con esa es ese otra peritaje cosa. adecuado se pone a derecho Esa es y otra pone a cosa, doctor disposición Yalán. su Yo le estoy teléfono, preguntando. toda la información que tenga. Ya, pero esa es otra cosa. Yo le estoy preguntando, ¿cuándo el teléfono de Silva Villegas va a hablar? Porque es algo que usted ha dicho. Cuando él se ponga derecho. ¿Y cuándo se pone derecho? Cuando se haga el peritaje contable financiero adecuado, porque con ese peritaje él va a demostrar que no ha cometido delito alguno. Y por último, forzando la figura, porque yo sé que la población no me va a creer, forzando la figura, jamás pudo ser corrupto, porque eso significa la figura de tentativa inidónea, que por más que yo quiera ser corrupto, cuando hay una circunstancia que me lo impide, no lo puedo ser. A ver, lo grafico así. Cualquiera de nosotros, hablando de la infidelidad, va a su casa Ya. y encuentra a la dama con otro caballero. Y cualquiera de nosotros carga un arma. Ingresa a su casa, le encuentra a la dama, a su esposa, con su amante y los mata a los dos. Pero antes de matarlo le dice, así te quería encontrar. Y los dos se impresionan y se tiran al piso. Y uno en el piso le da 2 o 3 disparos a cada uno. Lo llevan detenido a uno por homicidio calificado, parricidio. Pero en la necropsia sale que antes de que le caiga la bala, ellos habían muerto de un paro cardíaco. Ahí se da la figura de tentativa inidónea. Sí, pero está poniendo Porque unos ejemplos que no tienen más nada que ver con el tema de corrupción. el delito, No, es que nos está lo poniendo, ocurrido. En nos este está caso de la poniendo un licitación. ejemplo que no Y el tiene cliente, así hubiera vínculo querido con tema de cometer el corrupción. delito, nunca pudo, porque el comité se le impidió. Bien, doctor Yalán, muchas gracias por la comunicación alcanzada. ¿Tiene usted algún problema de fidelidad o de infidelidad, doctor Yalán? Yo, para atenuar mi responsabilidad, tanto moral del derecho natural como positiva, vivo solo. Estoy solo. Entonces usted forma parte del selecto grupo de 10% que no es infiel.
Cada día que pasa trato de hacerlo así. Bien, muchas Pero gracias. es una gran reflexión para todos los peruanos. Bien, si muchas yo gracias. en mi casa, no demuestro lealtad, fidelidad y hago actos de corrupción desde el punto de vista del derecho natural, ¿qué voy a esperar de mis autoridades? Por eso que al juez, al fiscal, a la policía, a la mayoría, quebrantar la ley no es nada, porque si ya lo quebrantó en su casa. Sí, pero dentro de las delaciones, investigaciones fiscales, para creo que todo el país, a excepción suyo, Silva Villegas, su cliente, es un corrupto y que en estos momentos está denunciado ya y se espera su intervención. ¿Él está en Venezuela, doctor Yalán? ¿Él está en Venezuela? El señor Juan Francisco Silva Villegas está en el Perú. Él cree en el Estado de Derecho peruano, en el derecho constitucional, democrático y social. Lo único que pide el señor Juan Francisco Silva Villegas es que se haga el peritaje, que hasta el día de hoy, señor periodista, no se ha hecho. El peritaje. Bien. Muchísimas gracias, doctor Yalán. Buenos días. Buen domingo. Saludos a todos ustedes. Gracias. Buenos días. Siga siendo fiel. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con la programación, pero nos vamos a quedar con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Buen domingo. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190; BBVA, con el código 41